vamos a dar la bienvenida entonces a la doctora Ana Iglesias, que es coordinadora del Departamento de Ecografías de Alitus Instituto Médico. Muy bienvenida, Ana, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a saber cuáles son los controles periódicos que se debe hacer a nivel ecográfico durante el primer trimestre. Para ir por orden, después se nos van a ocurrir otras preguntas, pero vamos por orden. En el primer trimestre. O sea, la primera ecografía que se hace a una paciente que tiene un test de embarazo positivo es una ecografía transvaginal. Siempre usamos ecografías transvaginales porque detectan al saco gestacional mucho antes, por lo menos una semana antes, que en este momento es muy importante, que por la ecografía transabdominal, la de la panza, que ya está prácticamente en desuso. Todas las ecografías hasta las 12 semanas se hacen ahora por vía transvaginal. Lo primero que vamos a buscar es que se vea el saco gestacional. Vamos a mirar que esté adentro del útero, que esté bien ubicado. El saco gestacional es la bolsa rodeada por un halo blanco que es el corion, que es lo que después va a formar la placenta. Y determinamos si se ve adentro el embrión o no. Puede verse o no verse y no significar nada grave todavía. Exactamente, porque en esta primera ecografía, si nosotros detectamos un saco gestacional sin un embrión adentro, lo que puede estar pasando es que la paciente ovuló unos días más tarde, por lo tanto se embarazó unos días más tarde y aparece todo más tarde. Entonces le explicamos esto a la paciente. Genera ansiedad, seguro. Seguro, pero bueno, tratamos de explicarle lo que crece un saco día por día para calcular los días que tiene que esperar para repetirse su ecografía y ahí sí venir cuando ya está el embrión. O sea que puede ser que ella no se vaya muy contenta, pero que no haya ningún problema aún y que se va a comprobar dentro de bastantes pocos días. Exacto. Si uno ovuló 3 días o 4 días después de lo esperable, que es más o menos 2 semanas después de la última menstruación, puede ser que aparezca todo 3 o 4 días más tarde. Perfecto. Cuando se ve un embrión pero no se escuchan, no encuentran latidos, no escuchan sino no encuentran. El tema es así lo mismo. El embrión cuando es muy chiquitito puede ser que tenga latidos pero que no los veamos, que no los pueda detectar la máquina o por una cuestión de inmadurez todavía no se puedan ver. Hay un punto de corte. Hasta que el embrión mide 6 milímetros esto puede ser normal. Entonces esperamos, como sabemos que el embrión crece 1 milímetro por día, si nosotros vemos un embrión, por ejemplo, de 2 milímetros y no le vemos los latidos, le decimos a la mamá que tiene que volver dentro de 4 días para que ella mida 6 milímetros y ahí sí lo podamos ver. ¿De 4 milímetros de cuántas semanas es? ¿De cuánto? 5 o 6 semanas, es muy poquito. Qué chiquito. Lo importante es saber que se cuenta desde el primer día de la última menstruación. Sí, eso me parece muy curioso. Entonces, una semana de atraso son 5 semanas de embarazo, si es que está embarazada. Pero no es raro eso, que se Lo hable que pasa es que a la mujer vos le preguntás cuándo fue tu última menstruación, te lo dice. Le preguntás cuándo fue tu última ovulación, no lo sabe, salvo que vos le hayas hecho algún tratamiento. Pero por eso es que si la mujer tiene ciclo de 35 días, y de una ahí manera... si está ovulando alrededor del día 20, y es lo que dice Ana, ahí te cambia todo el cálculo. Está bien. Y ahí aparece lo que se llama la discordancia entre la fecha de la última menstruación y la fecha de la ecografía. Sí, igual a mí cuando me enteré eso me llamó mucho la atención, que hubiera como 2 semanas que se calcularan y no fueran en realidad, de embarazo real, o sea, no había... Sí. Pero bueno, ya entendí, ya le acepté. Por eso el embarazo son 40 semanas, pero el embarazo real son 38. Perfecto. Eso promedio, ¿no? Porque hay menos y hay más y no hay que desesperar, ¿no? Porque hay gente que está muy desesperada llegando al término, ¿no? Y se desesperan. Bueno, ¿a partir de cuándo una ecografía ya puede detectar algún tipo de anomalía? Y, por ejemplo, en el primer trimestre, cuando hacemos esta primera ecografía transvaginal, podemos determinar, por ejemplo, que el saco no esté dentro del útero y estemos hablando de un embarazo ectópico. Otra cosa que puede pasar es que nunca aparezca el embrión, entonces estamos hablando de un embarazo que no es evolutivo. Una vez que ya está todo bien, que vimos el embrión y que vimos los latidos, la primera ecografía importante y que sí nos aporta un montón en cuanto a la detección de anomalías es la de la translucencia nucal, el screening del primer trimestre que se hace a las 12 semanas. ¿Qué es? Cuando se dice screening, para que la gente entienda, ¿qué quiere decir? Screening es tamizaje, quiere decir que nosotros tratamos de captar en la población general de embarazadas las pacientes que tienen mayor riesgo de tener un trastorno cromosómico en el bebé. Es un estudio que no da certezas diagnósticas, no es como una punción que nos dice cromosomas normales, cromosomas anormales. Lo que nos dice esta ecografía es que la paciente tiene un riesgo más alto que otras para tener un trastorno de este tipo en el bebé. ¿Y eso que nos basamos en la paciente, por ejemplo, por su edad o por lo que se vio en ese embrión? No, en todas las pacientes. Un screening está dirigido a toda la población de embarazadas. Todas las pacientes deberían pasar por el screening. A las que el screening les da bien, se podrían quedar tranquilas porque la tasa de detección que tiene este estudio es de un 95%, o sea que son muy pocos los casos que se nos pueden escapar
Y a las pacientes en las que el screening les da mal, o sea que determina que tiene un riesgo elevado, entran en una batería de estudios subsiguientes como para detectar qué anomalía tiene el bebé. Perfecto. Bueno, pero ha pasado que por ahí de mal, en principio, la translucencia y después no haya ningún problema. Por supuesto, sí. Puede pasar, perfectamente. Claro que sí. Entonces, ¿el screening cómo se hace? Simplemente... Lo que hacemos es una ecografía entre las 11 semanas y 13.6 días. ¿Por qué? Porque la translucencia nucal es un edema que tiene el bebé detrás de la piel de la nuca, es un acúmulo de líquido que generalmente después de las semanas 14 desaparece. Por lo tanto, ese lapso de tiempo es fundamental para medirlo. Pasarlo, claro. Si no... Exactamente. Si nosotros vemos que ese líquido está aumentado, o sea, la translucencia nucal está aumentada, esa paciente tiene más riesgo de tener un trastorno cromosómico. Entre los trastornos cromosómicos que estudiamos son principalmente la trisomía 21, que es el síndrome de Down, y también está la trisomía 13 y 18, que son dos trisomías que tienen malformaciones bastante graves y son incompatibles con la vida en general. Entonces, la paciente se hace esta ecografía y se hace un análisis de sangre, donde se dosan 2 hormonas que actuarían como para mejorar la sensibilidad del método. Y eso da entonces ese tipo de información, de ese tipo de anomalías, y puede quedarse muy tranquila. O una pregunta que se me ocurre aparte, yo sé que hay mucha ansiedad que los miramos a los que nos hacen ecografías. ¿Ustedes están autorizados a informar? ¿No están autorizados? ¿Prefieren no hacerlo? Cuando hay un problema, ¿son ustedes los encargados de comunicarlo? En realidad, nosotros en Alitus al menos tratamos de tener un vínculo con la paciente donde se pueda sentir confiada en nosotros, y nos parece que si estamos detectando una anomalía, la primera que tiene derecho a saberlo es la madre. Por supuesto que además de hablar con la madre, hablamos con el obstetra y manejamos el caso en conjunto, pero nuestra postura no es de ser como un anexo de la máquina y no hablar con la paciente. La idea es que le vayamos contando a la madre qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está bien. Sobre todo que en la inmensa mayoría de los casos todo lo que tenés para decir es lindo. Sí. La inmensa mayoría. Sí. Pero cuando no es lindo también tenemos que decirlo, porque la madre tiene derecho a saber qué pasa con su bebé. Perfecto. Para eso viene. Bueno. Ahora, Ana, para terminar con lo del screening, vos agarrás el screening y los marcadores de sangre, que son las hormonas estas Fribeta y el PAPA, y ahora se le agrega el factor de crecimiento placentario, y eso se pone en un software. Sí, el tema es así. Además de estudiar la translucencia nucal, estudiamos otros 3 marcadores que se llaman. La translucencia es el principal marcador de trastorno cromosómico. Además estudiamos, vemos si tiene o no tiene hueso nasal, que los bebés con problemas cromosómicos suelen no tenerlo o tenerlo más chiquito, y 2 marcadores de Doppler, que son el ductus venoso y el flujo a través de la válvula tricúspide del corazón del feto. Esos 2 marcadores, además de asociarse con trastornos cromosómicos, se asocian con patología cardíaca, o sea, con malformaciones cardíacas en el bebé. Entonces, cuando sumamos esos 4 marcadores ecográficos, más el laboratorio, que sería un quinto, más los datos de la mamá, sobre todo la edad, todo eso se carga en un software especial que calcula los riesgos. Por eso es muy importante que esta ecografía no la haga cualquier ecografista. Tienen que ser ecografistas que sepan hacerlo y que estén acreditados. Hay sociedades internacionales que nos acreditan para poder hacer este estudio, que nos auditan todos los años para ver si lo estamos haciendo bien, que nos piden que mandemos nuestra casuística para corroborar cómo es la distribución de casos y demás, y todos los años estamos controlados por alguien que sabe más que nosotros a ver si lo estamos haciendo bien. Qué bárbaro. Y lo que se agrega ahora del cálculo del riesgo de preeclampsia y le toman la presión, todo eso. Claro, ahora se agregó que cuando la paciente viene a hacerse la translucencia nucal, la proteína plasmática asociada al embarazo, el PAPA, tiene relación con el riesgo de tener hipertensión en el embarazo. Por eso se agregó ahora todo un interrogatorio que tiene que ver con el riesgo previo, y le tomamos la presión a la paciente y podemos predecir qué riesgo tiene de tener algún tipo de estos trastornos en el embarazo a futuro, más adelante. Esa es la gran novedad de estas entre 11 y 14. Sí. Qué bárbaro. Bueno, hay mucha ansiedad muchas veces por saber el sexo del bebé. Ya quedan muy pocas parejas que quieren ser sorprendidas. Yo tengo ahora una en mi familia que está por tener y no sabemos porque quieren la sorpresa. Pero normalmente se quiere saber, sobre todo cuando ya se tienen 2 varones y quieren una mujer, viceversa. ¿En qué semana se puede empezar a ver el sexo? En realidad, el diagnóstico de certeza del sexo del bebé lo hacemos cuando podemos ver los genitales, como femeninos o como masculinos. Y eso pasa entre las 16 y 18 semanas, depende de la posición del bebé y de cómo, del tipo de aparato que estamos utilizando, o sea, la resolución. Entre las 11 y las 14 semanas, cuando hacemos la translucencia nucal, podemos sospechar con un 70% de certeza, podemos orientar a la madre como para decir tiene más posibilidades de ser un varón o ser una nena, evaluando lo que se llama tubérculo genital o falo.
Este es igual en los varones y en las mujeres. Lo que cambia es que en los varones tiende a ser vertical y en las mujeres tiende a ser horizontal. Y entonces eso nos permite predecir el sexo, pero con un 70% de certeza. No es que le estamos haciendo un diagnóstico de es varón, es nena. Simplemente la estamos orientando. Y después a las 16 semanas tiene que corroborar lo que vimos en la etapa de la Y también depende mucho de la posición, ¿no? Hay veces que no podemos ni siquiera sospecharlo. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué es el scan fetal detallado? Esa es la segunda ecografía más importante que tiene que hacerse toda embarazada. A las 20 semanas se hace esta ecografía porque ya el bebé está completamente formado, sobre todo algunas partes del sistema nervioso central que se terminan de formar a las 20 semanas, por eso es que se hace ahí, y tratamos de hacerlo más o menos hasta las 24 semanas que el bebé tiene un tamaño donde es fácil manipularlo y poder ver todo. Esta ecografía es importante porque acá es donde determinamos la presencia o no de malformaciones estructurales. Cualquier alteración que tenga en los órganos o en las estructuras del bebé. Por ejemplo, una hidrocefalia, una agenesia renal, una espina bífida, malformaciones cardíacas y demás. Esta ecografía también es importante que se haga con un aparato. Esas son las cosas que más o menos se pueden detectar. Sí, claro, el aparato, y por lo que estoy entendiendo, es la resolución de la tecnología y el ojo y la mano del que opera ese aparato. Es operador dependiente 100%. Ahora, el scan fetal, ¿qué diferencia tiene con una ecografía común de las 20 semanas? Es que en realidad la ecografía común supuestamente lo único que incluiría es la medición del bebé, calcular que esté creciendo bien, la evaluación de la placenta, del líquido, y vemos a grandes rasgos algunas cosas. En el scan detallado lo que hacemos es mirar todo el bebé y hacer un informe bien detallado de todo lo que vimos y todo lo que no vimos. Además de descartar malformaciones estructurales, buscamos lo que se llaman marcadores del segundo trimestre, que son como si fuesen los de la translucencia nucal, pero en el segundo trimestre, que son algunas anomalías que no llegan a ser una malformación, pero que tienen asociación con trastornos cromosómicos. Si bien no son tan certeros como la translucencia nucal, ayudan un poquito al diagnóstico. Por ejemplo, el foco ecogénico intracardíaco, que es como un puntito de calcio que tienen en uno de los ventrículos del bebé. Se puede creer. O un poquitito de agua en el riñón. Bueno, son todos marcadores. Supera la idea de que se puede diagnosticar a ese nivel, con esa velocidad temprano, pero hay que tener el ojo y el aparato, todo, y la mano. Hay que estar actualizado, hay que ser muy observador, muy metódico y tener un aparato de alta resolución. Y ahí tiene, para seguir creciendo el embarazo, ahí tiene sentido las 20 semanas evaluar las características del cuello del útero, a ver si está cortado. Sí, esa es otra de las cosas que se pueden hacer a esta edad gestacional. ¿Para qué medimos el cuello del útero, que es la parte inferior, lo que se dilata en el parto? Porque de acuerdo a esa medición podemos predecir el riesgo que tiene la paciente de tener un parto prematuro. El cuello se puede ir dilatando desde adentro y eso es algo imperceptible por la paciente y por el obstetra, incluso cuando hace un tacto. Entonces, siempre por vía transvaginal, porque por la panza eso no se ve, hacemos una ecografía a las 20 semanas y medimos el largo del cuello y nos fijamos si por dentro está dilatado. Ese fenómeno se llama tunelización o funneling y es lo que buscamos para poder predecir si la paciente tiene que cuidarse un poco más. Ana, la 4D muchas veces la gente te la muestra para decir, mira, ya veo que se parece a la familia de Cacho, no, es igual a vos, pero en realidad, ¿para qué es la 4D? ¿Qué es eso? Porque es una novedad el 4D y realmente ¿para qué sirve? La utilidad médica, ¿no? La utilidad médica, en realidad la utilidad básica que tiene es social, tiene fines sociales. Es más que nada para que los padres puedan conectarse con su bebé, tener fotos, ver estos rasgos que vos decís. Pero para nosotros como médicos, en realidad, no nos aporta en el hecho de poder diagnosticar más malformaciones. Nos sirve para cuando vemos una malformación o alguna alteración en alguna estructura, poder evaluarlo como con más detalle. Y además lo que más nos aporta es la posibilidad de ver a un feto con un aparato que tiene altísima resolución, porque los aparatos que tienen 4D son aparatos buenos, y nos da la posibilidad de volver a evaluar todo. Es como un encuentro más con ese feto como para poder detectar alguna patología. Después las arterias se pueden explorar, ¿no? Doppler, explícanos eso, ¿qué es todo eso? Todo lo que tiene que ver con ¿qué es el Doppler obstétrico, el Doppler de arterias uterinas? El Doppler es un estudio específico, es otra cosa aparte. Lo que hacemos con el Doppler es evaluar el pasaje de sangre a través de algunas arterias de la mamá o del bebé.
Tiene indicaciones específicas, como cualquier patología materna. No se le puede... No es un estudio que se tiene que hacer de rutina. Perfecto. Se hace para madres hipertensas, diabéticas, con bebés que crecen poco, trombofílicas. Claro. Sí. Entonces se indica solamente cuando hay un problema del crecimiento del feto, cuando la mamá, por su patología previa, se supone que lo va a requerir. ¿Y ahí qué vas a estudiar? Las arterias uterinas es una cosa, las umbilicales claro, y las arterias uterinas son maternas. Esas nos permiten estudiar la posibilidad de que la paciente tenga, por ejemplo, hipertensión gestacional o que el bebé empiece a dejar de crecer. Es predictiva en cuanto a lo que le puede pasar a la mamá. En cambio, las arterias umbilicales y las cerebrales del bebé tienen que ver con el estado hemodinámico propio del bebé en ese momento. Por eso es que es tan útil en pacientes trombofílicas o en pacientes que tienen bebés que crecen poco. La trombofilia la hemos tratado muchas veces en el programa, pero es un espesamiento de la sangre que hace que algunas mujeres pierdan embarazos a repetición porque el feto no crece, porque no le llega la sangre que debe como alimentación a través del cordón umbilical. El título está a disposición. Licenciada. Bueno, queda poquito tiempo, pero a veces en el embarazo avanzado puede aparecer algún tipo de anomalía. ¿Y la ecografía qué rol juega? ¿Qué puede llegar a descubrir? ¿En qué puede ayudar? En el tercer trimestre siempre hacemos una eco más, por lo menos una más. Lo más importante de esa ecografía es determinar el crecimiento del bebé. Si tiene un buen peso, si está creciendo de manera armónica, si tiene buen líquido amniótico y cómo está la madurez de la placenta. Pero algunas alteraciones, algunas malformaciones, por suerte son pocas, pueden aparecer en el tercer trimestre. Y en ese caso sí volvemos a mirar dentro de las posibilidades técnicas del caso toda la anatomía que podemos y, por ejemplo, hay algunas patologías renales que aparecen tardíamente o del sistema nervioso. Entonces volvemos a evaluar todo el bebé. Y es muy importante esperar a un chico sabiendo lo que le espera. Por ejemplo, en una patología cardíaca, aunque uno le dé, o en una hidrocefalia, sabemos que hay que operarlo en las primeras 24 horas. Aunque se nos estruje el corazón, sabemos que lo que pasa en esas... en la patología cardíaca mucho más todavía, porque ahí es donde podemos intervenir. Si nosotros no detectamos algunas malformaciones cardíacas, ese bebé no va a tener la recepción que necesita y esas primeras horas de vida son tan importantes. Clave. Por eso es que siempre aconsejamos que las mamás se hagan también una ecocardiografía Doppler color del corazón del bebé hecha por un cardiólogo. Quiere decir que, bueno, en ese caso saber es toda la diferencia entre vida y muerte o cómo es la sobrevida. Sabemos que en el caso del cierre del tubo neural, la hidrocefalia y la válvula, aunque uno ve un bebé tan chiquitito, es clave que lo intervenga alguien que, por supuesto, esté preparado y en las 24 o 48 primeras horas de vida, algo así, ¿no? Dependiendo de la patología y el grado de hidrocefalia, sí. Pero se puede hacer toda la diferencia para esa vida. Y sobre todo para las cardiopatías que son tan difíciles de ver. Porque son cosas muy chiquititas, el corazón del bebé es muy chico y para los que hacemos ecografías que no somos cardiólogos de base, hay cosas que se nos pueden llegar a escapar. En cambio a un cardiólogo no se le va a escapar nada. ¿Y a partir de qué semana se le puede pedir para ver ya el corazón y ideal quedarse tranquilo? 18 o 20 semanas. Ahí ya los cardiólogos pueden ver todo. Bueno, doctora Ana Iglesias, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá nos volvamos a ver y de verdad súper claro. Gracias. Nosotros ya volvemos.